Hay historias de ovnis, hay historias de humanoides, y luego están esas historias incómodas, torcidas, difíciles de archivar, donde lo más perturbador no es solo lo que alguien dice haber visto, sino quién lo vio. Porque una cosa es que un testigo cualquiera te diga que vio algo raro en un camino oscuro, pero otra muy distinta es que el testigo sea un jefe de policía, en servicio, en una noche común, en un pueblo pequeño en Alabama, y que además termine con fotografías en la mano. Y eso es exactamente lo que vuelve tan extraño el caso del hombre metálico de Falkville. La noche del 17 de octubre de 1973, en Falkville, Alabama, el jefe de policía Jeff Greenhall recibió un aviso sobre algo que supuestamente había descendido o aparecido cerca de un campo en las afueras del pueblo. Greenhall dijo años después que él había sido contratado un enero de 1973 y que todo esto ocurrió el 17 de octubre, una fecha que se quedó pegada para siempre a su nombre. Y aquí empieza lo raro e interesante del caso, porque Falkville no era Nueva York, no era Los Ángeles, no era una ciudad donde una historia así pudiera perderse entre el ruido diario de helicópteros, patrullas, semáforos, periódicos y gente demasiado ocupada para mirar al cielo. Era un pueblo pequeño, de esos lugares donde la noche pesa, el silencio se siente más largo y una llamada fuera de lo normal no se confunde fácilmente con la rutina. Así que Greenhall hizo lo que se supone que haría un jefe de policía. Salió a investigar. Tomó su patrulla, llevó su cámara y se dirigió al sitio con la expectativa quizá de encontrarse con una falsa alarma, una broma tonta o algún vecino demasiado emocionado después de ver algo en el cielo. Pero lo que dijo haber encontrado no se parecía a nada de eso. Según el relato más difundido del caso, cuando llegó al camino rural, sus faros iluminaron una figura que estaba sola, en medio de la carretera o muy cerca de ella. No era un animal, no parecía una persona normal. Greenhall describió una figura humanoide de apariencia metálica o cubierta por algo brillante, lisa como vidrio en algunas versiones posteriores del relato, y sin rasgos faciales normales claramente distinguibles. Y ahora, párate un segundo en esa imagen. Un camino oscuro en Alabama, noche cerrada, la luz de la patrulla cortando la oscuridad, y de pronto delante de ti algo con forma humana, pero no del todo humana. No hay ropa reconocible, no hay una cara clara, no con la manera normal en que un ser humano se planta, se gira o reacciona. Solo una figura brillante, extraña, silenciosa, clavada en mitad de un entorno donde no debía haber nada. Y aquí es donde la historia hace clic de verdad, porque Greenhall no salió corriendo al instante, ni se quedó congelado como personaje secundario. Hizo algo que vuelve el caso mucho más potente. Sacó su cámara y tomó 4 fotografías. 4 imágenes que se volverían el centro del misterio, el combustible de la leyenda y el motivo por el que este caso no murió como simple anécdota de carretera. Distintas reconstrucciones del episodio coinciden en que Greenhall tomó 4 fotos Polaroid de la figura aquella noche. Estamos hablando de una situación nerviosa, rápida, nocturna, con un testigo sorprendido, con un flash explotando en la oscuridad y con algo enfrente que no parecía estar ahí para cooperar con el álbum familiar. Según el relato, el flash de la cámara no hizo que la figura se acercara para hablar, ni que reaccionara como reaccionaría una persona normal encandilada por la luz. Lo que pasó después fue todavía más raro. La figura se movió, y Greenhall afirmó que se movió de una forma anormal, corriendo o desplazándose con una velocidad y una mecánica que él no asociaba con un ser humano común. En varias versiones del caso se repite que dijo que el ser corría más rápido que cualquier humano que hubiera visto. Esa frase es una bomba narrativa, porque si esto hubiera sido solo vi algo raro en la carretera, el caso sería inquietante. Pero cuando el testigo añade que la cosa no solo era extraña, sino que además se desplazaba de forma imposible, la historia entra en otra categoría. Ya no estás hablando de un disfraz raro, ya no estás hablando de un bromista local envuelto en papel brillante haciendo payasadas de madrugada,
Estás hablando de algo que, según el único testigo principal en posición oficial, se movía de una manera que no encajaba, y Greenhalgh intentó seguirlo. Y eso es otra de las piezas esenciales del caso, la persecución. Según los relatos posteriores, el jefe de policía subió a su vehículo y trató de alcanzar a la figura, pero no pudo mantener el ritmo. Algunas versiones incluso añaden que terminó perdiendo el control o saliéndose del camino durante la persecución. Ahora imaginemos esta escena. Una patrulla en una carretera rural, un oficial con adrenalina hasta el cuello, delante una figura brillante alejándose en la oscuridad, no caminando con normalidad, no corriendo como una persona asustada, sino avanzando con una velocidad incómoda, con una mecánica rara, casi como si la carretera no le afectara igual. Es el tipo de imagen que si te la metes en la cabeza, ya no se va fácilmente. Y entonces llega la otra gran pregunta. ¿Qué mostraban realmente las fotos? Las imágenes atribuidas a Greenhalgh existen y son parte del corazón del caso. Lo que se ve en ellas depende mucho del contraste, la reproducción y la calidad de la copia. Pero en general alimentaron la idea de una figura humanoide brillante o metálica en la noche. Precisamente por eso el episodio se volvió famoso fuera de Falkville y terminó entrando al folclore ovni y de humanoides en Estados Unidos. El caso explotó, las fotos circularon, la historia salió de Falkville, la gente empezó a hablar de Metal Man, del hombre metálico, de la criatura de aluminio, del humanoide de carretera, de la cosa que un jefe de policía aseguró haber visto y fotografiado en mitad de la noche. La cobertura posterior y los resúmenes del caso coinciden en que el episodio acabó generando atención nacional y se convirtió en una historia emblemática del sur de Estados Unidos. Y aquí es donde el caso deja de ser solo una historia de avistamiento y se convierte en una historia de consecuencias, porque lo que Greenhalgh dijo haber visto no le trajo fama bonita, no le trajo un desfile, no le trajo una medalla por servicios prestados al misterio cósmico universal, le trajo problemas. Décadas después, entrevistas y recuentos del caso siguen señalando que Greenhalgh fue objeto de ridículo, presión y burlas, y que renunció pocas semanas después del incidente. Un recorte reproducido en libros y archivos posteriores resumía la situación como jefe de policía renuncia bajo presión, y un artículo reciente de Cullman Tribune también recoge que abandonó el cargo poco después del episodio. Eso hace que la historia se vuelva mucho más amarga, porque si de verdad inventó todo, pagó carísimo por una mentira, y si dijo la verdad, entonces pagó carísimo por haber contado algo que nadie quería tocar sin reírse. En ambos escenarios el final no tiene nada de cómodo. De hecho, esa parte humana es lo que más golpea el caso cuando uno se mete de verdad en él. No solo el brillo del supuesto ser, no solo la carretera imposible en la oscuridad, sino lo que vino después. El peso social, la sospecha, la humillación pública, esa forma tan clásica en que una comunidad pequeña puede reaccionar cuando alguien trae una historia demasiado grande, demasiado rara y demasiado fuera del catálogo normal de la realidad. Y sin embargo, la historia no se murió. Porque con el hombre metálico de Falkville siempre pasa lo mismo. Cuando más intentas reducirlo a una explicación simple, más se resiste narrativamente. Era una persona con un traje extraño, era una broma, un encuentro con algún no humano, un episodio de alta extrañeza en medio de la gran oleada ufológica de 1973 en Estados Unidos. El caso ocurrió precisamente en octubre de 1973, durante una temporada muy cargada de reportes ovnis y encuentros extraños en el país, algo que también ayudó a que encontrara eco entre investigadores y aficionados del fenómeno. ¿Y por qué esa fecha importa mucho? Porque en 1973 fue uno de esos años donde el aire parecía ya cargado de rareza. En distintos puntos de Estados Unidos se hablaba de luces, entidades, encuentros, aterrizajes, cosas vistas en caminos rurales, bosques, campos, carreteras. Era como si el imaginario entero del país hubiera entrado en una especie de fiebre eléctrica. Con ese contexto, Falkville no parecía una isla, parecía otra pieza de algo más grande. Otra grieta, otro expediente,
Otra noche en que la realidad se puso el traje equivocado. Pero incluso dentro de ese panorama, el caso de Falkville sobresale y sobresale por algo muy específico, la visualidad. No es lo mismo escuchar, vi una luz, eso le ha pasado a medio mundo y a tu primo conspiranoico. Aquí hablamos de una figura con forma humana, brillante, sobre una carretera, fotografiada por un jefe de policía que además intentó perseguirla. Eso ya no es un punto de luz en el cielo, eso ya es casi una escena de pesadilla tecnológica. Y ahí nace el nombre perfecto, el hombre metálico. Es un nombre brutal, simple, visual, memorable. No necesita explicación larga, lo escuchas y la mente hace el resto. No dice ser no identificado de morfología humanoide con propiedades reflectantes bajo fuente lumínica de patrulla. No, dice hombre metálico, como si alguien hubiera sacado de un taller infernal una versión imposible de un ser humano y la hubiera soltado a correr por una carretera de Alabama. Por eso la historia sobrevivió, porque el caso de Falkville no vive solo en la pregunta de si fue real o no, vive en otra zona, una zona más profunda y más poderosa, la zona donde una imagen se incrusta en la cultura y ya no sale nunca. La silueta brillante, la noche rural, la cámara Polaroid, la persecución, el policía que lo vio, la caída social posterior, todo eso junto no parece una simple noticia local, parece un mito moderno en el instante exacto de su nacimiento. Y luego está Jeff Greenhall. Eso tampoco se puede ignorar, porque al final, más allá del monstruo, la criatura o lo que sea que estuviera ahí, esta historia quedó pegada para siempre al nombre de su hombre real, un jefe de policía joven, un funcionario local, una persona con uniforme, puesto y reputación, no un showman profesional del misterio. Y eso hace que el caso tenga peso incluso décadas después, porque para bien o para mal, Greenhall no quedó como una voz anónima en una fogata contando que una vez vio algo raro entre los árboles. Quedó como el hombre que sacó su cámara, apretó el obturador y terminó atrapado entre dos mundos, el de la autoridad normal y el de las historias que nadie quiere tocar demasiado cerca. Tal vez por eso el caso sigue fascinando, porque tiene una cualidad muy rara. Parece pequeño, pero no se siente pequeño. Ocurrió en un pueblo, en un camino, en pocos minutos, con pocas fotos, y sin embargo, el eco que dejó es enorme. Así que cuando se habla del hombre metálico de Falkville, no se está hablando solo de una curiosidad ovni del sur de Estados Unidos. Se está hablando de una de esas raras noches en que la América profunda, la autoridad local, la fotografía instantánea y el terror de lo desconocido se cruzaron en el momento perfecto para fabricar un mito de aluminio, de carretera, de flash, de persecución y de silencio, porque al final eso fue lo que quedó, no una explicación total, no hubo un cuerpo, no hubo una captura física, no una solución elegante envuelta como regalo, solo 4 fotos, un jefe de policía, un pueblo que nunca olvida la historia, y una figura brillante corriendo hacia la noche como si no perteneciera a este mundo, y como si supiera perfectamente que no debía quedarse el tiempo suficiente para que lo entendiéramos. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que el caso sigue vivo, porque el hombre metálico de Falkville no se siente como un recuerdo, se siente como una interrupción, como si por minutos en octubre de 1973 algo hubiera salido del lugar equivocado, cruzado una carretera de Alabama bajo los faros de una patrulla y luego hubiera desaparecido antes de que la realidad pudiera ponerse de acuerdo consigo misma. Y bueno, conspiradores, hasta aquí la historia del hombre metálico de Falkville, una de las historias más extrañas salidas del sur de Estados Unidos. Un jefe de policía en la carretera oscura, tomando 4 fotos a una figura brillante que todavía hoy sigue corriendo la memoria del caso y no sabemos en realidad qué fue. Déjame en los comentarios qué te parece más inquietante de toda esta historia.
el aspecto metálico de la figura, la persecución, las fotografías o el hecho que después de tantos años el caso siga sin apagarse del todo. Bueno, conspiradores, por favor suscríbanse a mi canal, deja tu like y comparte este video con esa persona que ama los casos donde una simple noche de patrulla termina convertido en leyenda. Y ahora sí, mira por favor los videos de mi canal, porque si esta historia te dejó mirando las carreteras rurales con otros ojos, todavía hay muchas historias donde lo imposible parece haber pasado justo donde nadie estaba preparado para verlo. Y bueno chicos, sin nada más que decir, un saludo y hasta pronto.